Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a La Botica, aquí en la onda local de Andalucía. Desde Radio Casares cada semana les ayudamos a cuidar de su salud. Yo soy la enfermera María Valadez y junto con mi compañero Juan Diego Cortés vamos a acompañarles hoy no tanto como para centrarnos en la salud, pero que también influye muchísimo. Vamos a hablar de educación y lo vamos a hacer desde la no violencia. Para ello nos hemos rodeado, como siempre, de los mejores profesionales. En nuestra sección científica hemos invitado a Alberto Berenguer. Él es pedagogo experto en violencia de género y nos acompañará en esta sección para poner de manifiesto qué es lo que está pasando, sobre todo en nuestros adolescentes, en nuestros niños cada vez más violentos. Nos seguirá acompañando también en la sección pedagógica para ver qué podemos hacer, para ver cómo podemos prevenir las conductas violentas, para ver cómo podemos ayudar desde la familia, desde los colegios, desde todos los agentes socializadores. En nuestra sección social hemos invitado a Maite Pérez Caballero Molina, gestora y directora de los programas de una entidad social malagueña, Demeter por la Igualdad. Ella nos hablará, pues nos presentará como siempre esas maravillosas personas que ayudan a que el mundo funcione un poquito mejor, a que sea más amable, más igualitario. Acabaremos como siempre dando nuestro repaso semanal por noticias de salud y de ciencia, así que ahora no se despeguen de la radio, que en un minutito comenzamos con educación en la no violencia en La Botica. La presión está baja. Gasto cardíaco insuficiente. Necesita transfusión urgente. La presión está baja. Matías quedó negativo. Dona sangre. Paciente estabilizado. Se prosigue. ¿Donas o abandonas? Dona en tu centro de transfusión o en la unidad móvil. Comenzamos nuestra botica de hoy en este capítulo en el que hemos querido abordar la educación en la no violencia, y para ello en nuestra sección científica hemos invitado a Alberto Berenguer. Él es pedagogo experto en violencia de género y además es responsable de la acción formativa en los centros educativos desde la entidad social de Demeter. Muy buenas, ¿qué tal, Alberto? Bienvenido a La Botica. Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado de colaborar con Bueno, vosotras. pues yo creo que lo primero, antes de abordar todo lo que es la educación en la no violencia, vamos a hablar de lo que es violencia. ¿Cómo se define la violencia? Bueno, pues a ver, nosotros en la Asociación Demeter trabajamos la violencia de género que se da en la familia, sobre todo los hijos e hijas de la violencia de género. Entonces, bueno, la acción formativa que llevamos y sobre todo dentro del proyecto Educar en la no violencia va un poco por ahí. El trabajar todos esos roles de género, toda esa construcción social que hay, pues eso queda ahí desde los centros educativos, desde primaria, desde infantil hasta secundaria y ciclos superiores. Y al final vemos como toda esa violencia y mucha de la violencia que se da de otro ámbito dentro de los centros educativos viene por eso, por esa construcción social que tenemos en nuestra sociedad con respecto a lo que tiene que ser un hombre y tiene que ser una mujer, y eso genera bastantes situaciones complicadas dentro de los centros. Entonces, digamos que la violencia que nosotros trabajamos, evidentemente, es la violencia de género, y bueno, es esa violencia que reciben las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, y que, bueno, que ya abordaremos, pero que nos encontramos ya ya no solo en institutos, sino en centros de infantil y primaria, ya en tercer ciclo de primaria, ya nos estamos encontrando casos de violencia de género en las niñas que lo están sufriendo. Eso es bastante serio. Y cuando hablamos de violencia, ¿qué tipos de violencia son los que más observáis? Porque hay diferentes tipos, ¿no? Sí, sobre todo en adolescentes, bueno, se da bastante violencia psicológica. Hay mucha manipulación, mucho control, mucho celo, mucha normalización. También notamos de un tiempo para acá que hay muchos medios a su disposición para ese control. Es decir, es rara la adolescente que no normaliza el tipo de hábitos de tener contraseña, que su pareja tenga la contraseña de su cuenta de redes sociales, o todo ese tipo de situaciones que se dan, o que vean los celos como algo positivo. Entonces ahí es un caldo de cultivo para lo posterior, para la violencia de género. Ya hemos encontrado bastantes casos en los que se ha llegado a la violencia física, e incluso
bastantes casos nos estamos encontrando en los que la propia víctima se llega a autolesionarse para mitigar la situación de nerviosismo que le genera esa manipulación o esa violencia psicológica que está recibiendo. Te iba a preguntar por los riesgos, pero ya me estás diciendo uno, el autolítico, ¿no? La autolesión Sí. es uno de los riesgos por vivir en un ambiente violento, ¿no? Donde la tensión está siempre presente, ¿no? Sí, eso nos lo hemos encontrado ya en bastantes situaciones y además que la respuesta siempre es la misma. Es tal la ansiedad que le genera pues al final ese juego de manipulación de haces esto, te castigo, haces esto, te ignoro durante todo el día, no estoy contigo, te dejo, luego vuelvo. Entonces es tal esa situación de malestar que llegan a provocarse dolor físico para mitigar ese dolor emocional. Y de hecho hay incluso, un poco ya indagando en el tema y tal, hay aplicaciones de móvil con las que, digamos, fomentan eso. Bueno, se supone que la aplicación, hay una que se llama I Am Sober, esa aplicación se puede usar para dejar el alcohol, dejar la droga. Entonces tú, digamos que configuras la aplicación y te va dando como una meta. Oye, llevas no sé cuántos días sin beber o sin fumar, vas bien, ponte una meta. Pero eso lo usan mal. Usan la aplicación para crear redes entre ellas y se van pasando fotos, pues en las que se ven heridas. Ah, como que la utilizan para incitar a la autolesión. Sí. Jo, increíble, primera noticia, madre mía. Entonces, pues eso, que hay un mundo ahí tremendo en adolescentes y se está dando porque a veces cuando vamos a los institutos y hablamos de violencia de género, a veces como que les suena muy lejano, pero lo que trato de transmitirle, y bueno, yo siempre lo digo en todos los institutos a los que voy, me da igual que sea un pueblo, una ciudad, público, privado, seguro que en este centro hay violencia de género. Casi siempre me doy cuenta, pues porque comentarios o porque directamente me lo comuniquen, o a veces no, pero estoy seguro de que sí. Bueno, cuando hay una persona que está sufriendo violencia, eso tiene que tener unos signos, sin llegar a... Hombre, la autolesión sería como a lo mejor algo muy grave, pero tiene que tener algunos síntomas o signos que te indiquen que esa persona puede estar sufriendo violencia. ¿Vosotros los detectáis? Claro, a veces ten en cuenta que si nosotros vamos a un centro un día, pues en un día, en una hora que estamos en un centro, no es que lo detectemos directamente, a veces sí, o a veces el propio centro lo detecta y nos pide que vayamos para corroborarlo. Pero por lo menos en mi caso lo que suele pasar es que tú vas poniendo ejemplos de situaciones que se van dando de violencia de género, que son muy sutiles, y ellas mismas se van dando cuenta, porque lo que yo percibo es que en los centros a los que vamos, muchas de las chicas que lo sufren no saben que eso es violencia de género y muchos de los chicos que lo llevan a cabo a lo mejor tampoco saben que eso, el control es violencia de género y que lo que están llevando a cabo es un delito, porque lo tengan más normalizado. Entonces es verdad que el detectarlo son las propias chicas en muchas de las ocasiones, la mayoría, las que vienen al acabar el taller a contarte su situación. Y vosotros le ofrecéis, me imagino, los recursos que ya hablaremos más adelante Sí. de la entidad social, ¿no? Sí. Luego, también te quería preguntar, ya con esos ejemplos ya les ayudas bastante, pero en estas personas que sufren violencia no hay una disminución en su rendimiento académico, no hay una conducta en casa que nos pueda dar pie a los que convivimos con estas personas a darnos cuenta de que están sufriendo violencia. Hay Claro, unos hay una signos de serie alarma, hay unos signos de sí, hay una alarma. serie de alarmas y detonantes que te hacen ver que ahí está pasando algo. El rendimiento académico es una de ellas y sobre todo muchas de las veces nos encontramos que, bueno, porque a veces la familia se normaliza eso. Es decir, muchos de los casos en concreto que yo me he encontrado de chicas que me han comentado que han sufrido violencia de género, uno de los pasos posteriores, aunque luego ya hablaremos, es contactar con la familia, ¿no? Y te das cuenta de que en la familia también hay violencia de género, que se normalizan ciertos patrones que hacen que la chica reproduzca lo que ve en casa. Con lo cual es difícil y para eso lo principal, pues eso, es la educación y la educación en estos valores, en perspectiva de género, porque al final
incluso para el profesorado, ¿no? A veces que el profesorado se ha visto limitado a la hora de trabajar un tema de este tipo, de tratar un tema de este tipo, pues porque no hay formación al respecto. Alberto, me preocupa la normalización, porque una cosa es que te encuentres una, dos familias en las que la conducta violenta o verbal o psicológica se haya normalizado, ¿no? Pero otra cosa es que esa normalización esté siendo generalizada, ¿no? Porque es que o es mi perspectiva, yo también trabajo con adolescentes en los institutos, y se ha normalizado que eso es así. ¿Qué Sí. es lo que está haciendo que normalicemos la violencia? Pues realmente lo que está haciendo que normalicemos la violencia es la sociedad que tenemos, porque al final hay una serie de referentes que también tienen y que, bueno, o sea, es evidente que tenemos una sociedad que sigue normalizando que el hombre esté por encima de la mujer en muchos de estos aspectos y que al final esos referentes que te digo, es decir, hace un par de años había un referente que no quiero darle más publicidad, un chaval que en sus redes sociales hablaba de que él se acostaba con las chicas que quería, las engañaba diciéndoles que era estéril y que no podían quedarse embarazadas, con lo cual no usaba protección. Ahí hay un gran problema de desinformación por parte de la adolescente, de los adolescentes, porque es que es lo que le tratamos de transmitir. Si es que lo grave de esto no es que te quedes embarazada, si lo grave es las enfermedades que te puedan transmitir, no, pero bueno, al final, cuando yo iba a los institutos, a ese chico, que ya lo conocía todo el mundo, lo alababan. Era como alguien a quien seguir. Entonces, uno de los problemas es, pues eso, las redes sociales, los referentes que cualquier persona con una cantidad de seguidores X es referente y eso, al final, esos discursos están ahí y están calando. El tema de los celos también, es decir, las películas, las canciones, la música, en esos factores, en esos agentes socializadores que tienen la adolescente y los adolescentes, sigue primando eso, los celos, es decir, siguen viendo los celos como algo positivo. Es que si no tiene un poco de celo es que no siente nada por mí. Vitos del amor romántico, ¿no? Claro. Volvemos a lo de siempre. ¿Tienes la sensación de que vivimos en una sociedad más violenta que antes? ¿O es que ahora tenemos mayor acceso o más herramientas para ser violentos? Yo creo que sí, o sea, sí he notado eso y sobre todo por lo que comentas, ¿no? Por el tema de las herramientas. Es que al final yo a veces descubro cosas que bueno, que las escuchas en los adolescentes y digo, pero bueno, esto existe. Aplicaciones en las que puedes meterte en el móvil de tu pareja y estar viendo todo en todo momento, con quién habla por WhatsApp, con quién no habla, el que te pidan la... No, es que hay, es decir, una serie de términos también que se usan mucho y al final invisibilizan la violencia de género. No es que es muy tóxico, no es que si tu novio tiene tu ubicación en tiempo real para saber en todo momento dónde tú estás, eso no es tóxico. Bueno, será tóxico, pero eso es control y es violencia de género. Entonces hay una serie de herramientas que se le han puesto a su alcance y una cantidad de información, pero claro, toda la información que reciben, mucha de ella no es la más apropiada. Y al final entre las propias, en el caso de las chicas, entre las propias chicas se normaliza. De hecho, unas alumnas mías esta semana, estaba hablando con ellas, una lo ha dejado con un novio pues controlador, machista, celoso, y la otra continúa con un novio con esas características. Y entonces esta que continúa con el novio le decía a la otra, y es un claro ejemplo de lo que veo normalmente, ¿no? Es como, la vida es una, hay que seguir, tú si realmente lo quieres, sigue. Y digo, no, le estás haciendo un flaco favor, porque si tú has normalizado esa violencia, no quieres que la otra lo normalice. Y eso es lo que me encuentro muchas veces. No, es que, bueno, es un poco tóxico, me pide la ubicación. Y otra te comenta, bueno, a mí de vez en cuando me pide una foto para ver si realmente estoy con quien le estoy diciendo o no. Entonces, ahí se va normalizando. ¿Qué riesgos hay para la sociedad que no le metamos mano a esta violencia, a este ambiente en el que cada vez más estamos normalizando este tipo de conducta que vaticina si no empezamos a frenar todo este tipo de conducta? Pues lo que ya estamos viendo, porque realmente tenemos una ley de violencia de género que ha cumplido 20 años este año pasado. Y bueno, ha acabado el año con 48 mujeres asesinadas por violencia de género, con lo cual
no hay que vaticinar mucho porque, lo dicho, ya lo estamos viendo que al final estamos volviendo un poco atrás en ese sentido, cosas que ya se habían superado. Otra vez se están cuestionando el tema, todo eso que hablamos del amor romántico, de ya te encuentras chicas por redes sociales que hablan de las bondades de cuidar a tu marido y de estar en casa mientras que le preparan la comida, y una serie de valores que están quedando ahí, y lo que están haciendo es pues confundir un poco a las adolescentes, y de alguna forma que cambien un poco esa vista, ¿no? Esa sensación de lo que tiene que ser una pareja sana. Yo, una de las actividades que solemos hacer en las que le mostramos un poco esa realidad, ¿no? Un semáforo de la violencia, y les preguntamos qué situaciones piensan que son sanas o no sanas dentro de una pareja, y ahí hay una distorsión tremenda. O sea, no hay, pues eso, porque hay una cantidad de información que no está siendo la correcta, y que al final, yo siempre lo comento, es decir, yo estoy en una reunión en la que se habla, pues no sé, de física cuántica, y como no tengo ni idea, simplemente me callo y asiento. Pero de temas sociales todo el mundo se cree con el derecho a opinar. Y lo que yo estoy haciendo, yo para mí pienso que es correcto, con lo cual lo normalizo y quiero que tú también lo hagas. Y así al final, pues vamos entrando en una espiral que, bueno, porque ya vemos las consecuencias, ¿no? Nuestro sistema educativo no está preparado, ¿no? Es que el sistema educativo, realmente ahí hay muchas carencias. Es decir, hay una serie de protocolos que se llevan a cabo. Hay los protocolos con respecto al tema de las autolesiones, protocolos con respecto al tema de violencia de género, pero bueno, yo siempre digo, además que en los talleres lo digo, porque hay una idea generalizada de que una mujer que sufre violencia de género lo tiene todo a su alcance, porque es tan fácil en esta sociedad hoy en día sufrir violencia de género. Tú te autolesionas, lo denuncias, a él lo meten en la cárcel porque no lo creen, y a ti te dan una ayuda económica. Esa es la idea generalizada, y tú también, que trabajas con adolescentes, la habrás visto, Sí. que recibo cada vez que voy a una charla, ¿no? A un taller, y te hablan de que hay muchas denuncias falsas. Entonces, esa idea ha calado porque es un discurso que una sociedad machista como la que tenemos está deseando Escuchar recibir. y creérselo. Ujú. Claro. Ujú. Entonces, Que miren las el sistema estadísticas. educativo, ante eso, ¿qué hace? Porque es verdad que desde los centros se trabaja, pero hay otros en los que, bueno, yo me he encontrado casos en los que sí y casos en los que no. Por eso muchas veces hablo de, incluso en los talleres, de situaciones que se encuentran reales, mujeres que sufren violencia de género y que no son tan idílicas como de que ya lo tienen todo a su alcance. No, es decir, yo he ido a institutos en los que ha habido violencia de género y me han dicho que no van a abrir protocolos de violencia de género, Pues ya no cuando hablemos de había casos más que evidentes. Entonces, hay veces que por falta de información, por falta de formación también por parte del profesorado o de los equipos directivos, pues es más fácil volver la cara, y eso sí me lo estoy encontrando también mucho. Pues ya no hablemos del acoso escolar, porque ya el acoso escolar ya está totalmente normalizado también, porque Sí. no se ponen en práctica tampoco los protocolos, como dices tú, ¿no? Claro, se toman una serie de medidas similares a las que se deberían de tomar abriendo un protocolo, pero para pasar un poco de largo el tema de la burocracia, que es lo que más les asusta, y el tema de perder a lo mejor determinado tiempo en algo, pues que pues eso, que no tiene ni tiempo ni recursos. Entonces, pues al final es una lucha constante, y queda, en muchos casos, queda ese sentimiento de desprotección por parte del alumnado, ¿no? Bueno, Alberto, no te vayas muy lejos, vamos a seguir hablando contigo en la próxima sección, vamos a ver cómo podemos ponerle remedio a todo esto, porque no todo, todo tiene, bueno, o por lo menos vamos a intentar que tenga un poco de arreglo. Alberto Berenguer, pedagogo experto en violencia de género, muchas gracias por este ratito, y no te vayas muy lejos, que seguimos hablando en la Perfecto, sección muchas pedagógica. gracias. Hasta ahora. Hasta ahora. Este gesto tan simple influye en tu salud más de lo que piensas. Lávate las manos y haz que los tuyos también lo hagan. Campaña de prevención de infecciones a través del lavado de manos.
Continuamos en la onda local de Andalucía desde Radio Casares, en La Botica, que cuida de nuestra salud y hoy va a cuidar también de nuestra educación. Y nos vamos a detener en nuestra sección pedagógica para continuar hablando con Alberto Berengueles, pedagogo experto en violencia de género y responsable de la acción formativa en los centros educativos desde la entidad de Meter. Bienvenido de nuevo, Alberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, hemos puesto en evidencia lo que está pasando en la sección anterior. ¿Y cómo arreglamos esto, Alberto? ¿Cómo le ponemos remedio? ¿Cómo prevenimos estas conductas violentas? Pues evidentemente no me cabe duda que la forma de erradicar esto es desde la educación. O sea, a veces se habla de endurecer las leyes, o me lo comentan muchas veces, ¿no?, en los centros incluso, pero realmente el problema de todo esto es la educación. Es decir, partimos de una educación socializadora y que divide, y que desde antes de nacer ya está dividiendo, ya está decidiendo cuál es el camino que va a seguir un niño por ser niño o una niña por ser niña. Y ese camino que, como te digo, empieza antes de nacer, ya tenemos una fiesta para determinar que eso se está haciendo ahora mucho más de que se hacía hace 10, 15 años. Una fiesta para determinar el sexo del bebé, todo rosa si es niña, todo azul si es niño, y ese azul y ese rosa, que parece una cosa que no va mucho más allá, encierra mucho, encierra un camino que seguir. O sea, el camino azul del niño implica una forma de actuar, una forma de pensar, una forma de comportarse, una forma de relacionarse con el resto, y el de las chicas igual. Entonces ahí es donde se cultiva esa violencia de género, porque en ese proceso, en ese camino azul o rosa, metafóricamente hablando, ahí entra pues toda esa construcción social de que el hombre tiene que ser el fuerte, el intrépido, el agresivo, el musculoso, el que se pelea, y la chica tiene que ser la sumisa, la débil, y ahí está pues eso, todo lo que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Todo, al final es un trabajo por parte de los centros, pero también por parte de la sociedad y de la familia. Pero esos espacios los tenemos que buscar los profesionales, porque realmente las familias no buscan esos espacios de aprendizaje, ¿o me equivoco? No lo buscan. De hecho, ahora el proyecto que estamos llevando a cabo por distintos pueblos de Málaga, Educar en la No Violencia, en este proyecto colaboramos con las AMPAs de los centros educativos, y hay una lucha constante para que acudan las familias a estas formaciones, porque bueno, ¿qué van a contarme a mí de educar a mi hijo? ¿No? Nos creemos los padres que lo sabemos todo, ¿no? Claro, entonces incluso también notamos, porque trabajamos con las AMPAs de los colegios y con las de los institutos, notamos que conforme va aumentando el nivel de curso, cada vez se despreocupan más. O sea, preparas una actividad para el AMPA de un instituto y no te acude apenas nadie. Y es donde más hace falta, porque realmente en este programa lo que hacemos es eso, dotar a las familias de recursos para lo que decíamos antes, ¿no? El saber detectar si tu hija está viviendo una situación de violencia, pues porque tiene una pareja que la controla, o si tu hijo lo que hace con la novia puede ser susceptible de esa violencia de género. Mi hijo no, ¿no? Te encontrarás mucho. Mi hijo no, te encontrarás mucho. Claro, eso es como que... No entra en nuestro sistema. ¿Qué pasa cuando en una familia está normalizada la conducta violenta? ¿Cómo trabajáis con esos jóvenes que os piden ayuda y os encontráis con ese freno? Bueno, pues principalmente cuando encontramos casos de chicas que sufren violencia de género, que son menores de edad y que están en instituto, se las deriva al área terapéutica de la asociación de Meter, que trabajamos de manera gratuita, aparte de con hijos e hijas de la violencia que vienen derivados por el Ayuntamiento de Málaga. También trabajamos con estas chicas que nos vamos encontrando en los institutos. Entonces, uno de los pasos principales es conocer a la familia, ¿no? Informar a la familia de la situación. Y sobre todo el tratar de que la familia entienda que esa situación se está dando, y a veces por eso se trata de trabajar también con sobre todo los hijos e hijas que vienen derivados del ayuntamiento, se trabaja conjuntamente a veces con la familia y con los niños y las niñas, pues para de alguna forma hay algunos patrones que están viciados y que te hacen ver que están favoreciendo eso, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando trabajo con las AMPAs, con la familia, muchas veces me lo dicen, ¿no? Es que yo
en mi casa hay una situación, hay unos roles muy marcados, mi marido es el que trabaja, aunque yo también trabajo, soy la que me encargo de todas las tareas, pero yo a mi hija le digo que eso no tiene que ser así, digo ya, pero es que al final tu hija no ve lo que tú le dices, tu hija ve lo que tú haces. Entonces le sigues transmitiendo ese rol. El aprendizaje a la copia, ¿no? Por observación. Claro. Y si encima se perpetúa, pues mucho más. ¿Podéis, cuando hacéis este tipo de intervenciones en centros educativos, facilitáis herramientas a los profesores? Porque los profesores no lo saben todo y en este tipo de violencia, ya activábamos antes un poco, cuando hay incluso acoso escolar, no saben cómo actuar, ¿no? Sí, muchas veces, de hecho hay veces que me he encontrado situaciones en las que han surgido, pues eso, que estás en un taller y de repente hace unos meses una chica de sexto de primaria se levantó diciendo que en su casa había alguien que abusaba sexualmente de ella. Y de ahí salieron varios casos, también en esa misma clase, y la profesora es que no sabía, no tenía recursos ninguno y no. Entonces se trata de, pues, o sea, yo muchas veces lo digo, mi trabajo no termina cuando yo salgo de la clase. Mi trabajo a veces empieza cuando yo salgo de esa clase, porque somos conscientes de que ir a dar un taller no es ir a dar un taller e irte. Somos conscientes de que despiertas una serie de situaciones y que a veces en el día a día, en una clase de un instituto, por ejemplo, donde acudes a contar algo así. O porque a veces incluso con la familia, ¿no? Perdón, a veces en la familia hay situaciones que, sobre todo lo que yo, otra de las cosas que le recomiendo a la familia es la comunicación. Es decir, si tú no tienes comunicación con tu hijo o con tu hija, difícilmente te va a comentar algo de ese tipo que le esté pasando, ¿no? Porque entonces con los centros igual, ¿no? Es importante dotar al profesorado, pero es otro de los problemas que a veces me encuentro, ¿no? Es decir, yo voy a dar un taller a un centro, sobre todo en los institutos, y lo primero que me preguntan en muchas ocasiones es, ¿hace falta que me quede en clase? Entonces yo siempre se lo digo, sí, hace falta que te quedes, porque es que aparte de que este aula y lo que pasa en este aula es responsabilidad tuya, yo soy un agente externo, es necesario que te quedes porque ya no te digo ni para tu vida profesional, sino para tu vida personal. Puedes tener sobrinas, hijas, y es importante porque al final lo que se dan son una serie de pautas y de recursos, y sobre todo el que conozcan que hay un recurso como es la asociación de METES, con el que se puede colaborar y con el que se puede pedir ayuda para temas de este tipo, ¿no? Entonces es importantísimo para el profesorado que recibe también este tipo de formaciones. Pero a veces, de hecho yo lo digo en todo, y lo voy a decir ahora que me escucha mucha gente, pero en todos los centros a los que voy o con las AMPA, les digo, si conseguí llenarme el salón de actos o la sala de profesores y profesoras de un centro para que yo vaya a dar un taller, voy gratis. Claro. Y llevo diciéndolo muchos años y todavía no he ido a ninguna. Todavía no te has encontrado la sala llena, ¿no? Claro. Entonces, hay muchos profesorados muy implicados, pero es que eso al final se quedan un poco limitados en ese sentido porque es normal. Porque no están formados en muchas ocasiones, en otras sí, pero en muchas no están formados para atender a ese tipo de situaciones. Entonces me llaman, oye, es que me ha planteado esto una chica y es que no sé qué decirle, no sé qué hacer. Bueno, por lo menos te llaman, ¿no? Sí, la verdad que sí, que hay muy buena disposición de que al final quien no tiene los recursos por lo menos los busca. Eso es lo que yo a eso quería llegar yo ahora. ¿Tienes qué tipo de recurso o qué tipo de, no sé si se puede llamar un decálogo, nos darías a las familias, ahora a todas las familias que te están escuchando, para educar en la no violencia? ¿Cómo podemos, aparte del ejemplo, cómo podemos ayudar en este tipo de educación? Cuéntanos. Bueno, pues sobre todo lo que fomentamos en estas formaciones que hacemos con las AMPA es trabajar desde la coeducación, ¿no? Trabajar desde un punto de vista teniendo en cuenta que hay una diferenciación de sexos en esta sociedad y que eso no tiene que implicar mucho más allá. Yo el tema de la coeducación y del feminismo, al fin y al cabo, yo lo planteo en los centros educativos y a la familia como libertad. Es decir, el feminismo para mí es libertad y el machismo de esta sociedad en muchas ocasiones afecta a niños y a niñas, no solo a niñas. Y lo vemos constantemente, decir que a mí me diga un chico, perdón, en una clase que está apuntado a ballet, pero en la clase dice que está apuntado a fútbol, pues
por miedo a reconocer que está apuntado a ballet, pues eso es una falta de libertad, por miedo a ser rechazado, porque tenemos una sociedad, como te digo, que nos dice niño por aquí, niña por aquí, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que trabajamos con la familia y que recomendamos con la familia, el trabajar desde la coeducación, el buscar los recursos si no se tienen, porque evidentemente es complicado. Y otra de las cosas que yo siempre les digo es la comunicación, que yo siempre lo comento con la familia, ¿no? En la AMPA voy a decir madre porque, ya te digo, siempre que hago una formación me vienen madres, no me vienen padres. Y siempre comento el tema de la comunicación. Yo sé que es muy fácil decirlo desde el punto de vista de que yo no soy padre, pero me encuentro tantísimos casos de chicas que lo que me cuentan no lo sabe su familia, que si hubiera un poco de comunicación a ese respecto, la situación cambiaría. El escucharlo, sobre todo el escucharlo. Yo me di cuenta que a los adolescentes y a las adolescentes no lo escuchan. Entonces hay una serie de inquietudes, de situaciones que se dan, y a veces escuchándolo, aunque sea sobre otro tema, quizás te das cuenta cuál es su manera de pensar, cuál va a ser su manera de actuar frente a una situación de este tipo o de otra. Entonces eso es muy importante. La escucha activa, ¿no? Sí. Que hace falta tanto en la familia. Y a los profes, ¿qué le dirías a los profes? ¿Qué herramientas, qué decálogo le ofrecerías a ellos? Bueno, pues yo a los profes siempre parto del punto de que entiendo que tienen una serie de tareas que cumplir, que tienen un currículum que seguir, y bueno, que es muy complicado lo que a veces se les exige, ¿no? Porque a veces, de hecho lo hablaba ayer con un director de un cole y él me decía, es que a veces la familia vuelca en nosotros una responsabilidad que quizás no es tal. Es decir, la familia es el primer agente socializador y es el que tiene que encargarse de eso. Entonces, es verdad que a los profes, sobre todo, la formación a este respecto, porque ya te digo, es que es algo que está ahora mismo y que se debería trabajar de manera transversal, porque está plagada la sociedad de situaciones de este tipo. Entonces, sobre todo formación igual, ¿no? Y que tengan muy buena comunicación y que estén alerta en todo momento a las situaciones que se están dando en el centro, porque muchos de los casos que hemos recibido nosotros de chicas que han sufrido violencia de género, con agresiones físicas, con armas blancas que se han dado dentro del centro, el centro no era consciente de que eso había pasado en sus instalaciones, ¿no? Entonces, pues eso, el estar pendientes y el estar en constante formación a este respecto, ¿no? Y sobre todo cuando realmente te adquieres esa perspectiva de género y miras a tu alrededor con eso que se comenta mucho, ¿no? El tema de la gafa violeta, te das cuenta de muchas más cosas que antes no veías, ¿no? Y eso es muy importante que el profesorado esté. Pero nadie les incita o les motiva para que ellos lo tomen esa formación. Al final depende de cada persona, de cada profesor o profesora, ¿no? De su motivación. Claro, ¿no? yo entiendo que habrá algún tipo de Buscarla. formaciones que se den de manera periódica para el profesorado, pero muchas veces cuando yo me encuentro gente que está bastante concienciada y tal, es por iniciativa propia. Ese creo que es el fallo, que habría que ponerlo de manera sistemática, pero todavía no olvidemos que seguimos viviendo en una sociedad patriarcal en cambio, en constante cambio, pero todavía no ha llegado ese cambio como debe de llegar al sistema educativo, ¿no? Que es donde radica la base de la prevención de la violencia, ¿no? Claro, si es que al final es eso, es importante porque yo entiendo, como te digo, a veces al profesorado que lo que tú avances en clase, luego si la familia no colabora, que es lo que yo les digo, es decir, yo, por ejemplo, si llegas a una clase de primaria y les dices a las chicas que una chica pues, porque eso se trabaja mucho también en el tema de las profesiones, todavía en la sociedad hay gente que piensa que hay profesiones exclusivamente de hombres y profesiones exclusivamente de mujeres. Entonces cuando eso lo trabaja en una clase de primaria, pues quizás les queda claro que una chica puede ser mecánica, por ejemplo, pero luego esa chica sale a la calle y posiblemente lo que vea en un taller es un hombre. Y los si mensajes. llega a una tienda de juguetes, lo que vea en la parte de chico es la herramienta. Y así todo. Entonces, por mucho que quieras, ese discurso se va a ir diluyendo en el tiempo porque lo que está viendo a tu alrededor es otra cosa.
Habría que machacarlo siempre, ¿no? Claro, machacarlo. Habría que acompañarlo, constante. Claro, tiene que ser un trabajo no de una charla al año o dos, ¿no? Sería un trabajo continuo y de más agentes educativos y socializadores. Pero claro, si la socialización se la estamos dejando a las redes sociales y compañía, pues es complicado luchar contra eso. Hay que estar presentes, ¿no? Yo creo que esa es la clave, estar presentes en toda la etapa y sobre todo en la adolescencia, ¿no? Pero en toda la etapa educativa de nuestros hijos, ¿no? Pienso que hay que guiar ese camino todo el tiempo. Pues muchísimas gracias a Alberto Berenguer, pedagogo experto en violencia de género, por estar este ratito aquí en la botica, por ayudarnos a intentar cambiar un poco la sociedad, hacerla más amable, más justa, más equitativa, más igualitaria. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Los alimentos ecológicos combinan la tradición, el equilibrio con la naturaleza y el uso de los últimos avances técnicos para conseguir productos altamente nutritivos, de fácil asimilación por nuestro organismo y de incomparable sabor natural. Busca el logotipo de la hoja de estrella sobre el sello verde en su etiquetado y apuesta por la agricultura ecológica local. Invierte en salud convirtiendo tu dieta en el mejor botiquín. Más vale poquito y bueno. Seguimos aquí en la onda local de Andalucía desde Radio Casares para intentar, hacer un guiño a esa valiosa y necesaria educación en la no violencia. Y para ello, pues contamos con muchos aliados. En este caso, hemos invitado aquí en nuestra sección social a una entidad. Ella es Maite Pérez Caballero Molina, gestora y directora de los programas de la entidad Demeter por la Igualdad. Muy buenas, Maite, bienvenida a la botica, ¿qué tal? Hola María, buenos días. Encantada de estar con vosotros. Cuéntanos, ¿quiénes sois Demeter? Bueno, Demeter es una asociación, Demeter por la Igualdad, es una asociación que nace en 2008, o sea, llevamos ya 17 años, y que, surge de un grupo de profesionales que estábamos juntos haciendo un experto en planes de igualdad, y vimos que, se trabajaba con las mujeres, se habla de las mujeres víctimas de violencia de género, y de que es un porcentaje, que es un 51% de la sociedad, las mujeres, tal, pero vimos que las mujeres tienen hijos, y que el gran problema eran los hijos, que nadie los atendía, que esos niños estaban viviendo situaciones de violencia, y entonces, decidimos dedicarnos a la violencia de género, pero trabajando a través de los hijos, para que para que no se reproduzca, para que ellos puedan vivir tranquilos, para que ellos tengan también, un conocimiento de las relaciones que no sea solo las relaciones por medio de la desigualdad y de la violencia, ¿no? Entonces pusimos en marcha el proyecto y desde entonces seguimos nuestro proyecto principal. Tenemos también un proyecto que va dedicado a la formación tanto en profesionales como talleres en colegios con niños, colegios, institutos, universidad, que es la otra rama de Demeter, la formación. Y porque nos parece muy importante, no se tiene en cuenta cuando se trabaja con mujeres víctimas, no se tiene en cuenta primero la debilidad que ellas tienen como madres. Entonces, consideramos que era muy importante formar a los profesionales tanto para cuando trabajan con violencia de género con mujeres como cuando trabajan con su hijo. Y cuando ven lo que pasa, que no es porque sean malas madres, porque no tengan pautas educativas adecuadas, sino porque le han quitado ese derecho, ¿no? Entonces son nuestras dos patas fundamentales de la asociación. Desde el 2012, creo, en 2009, nosotros empezamos a ser de ámbito, porque éramos al principio solamente en Málaga. Después empezamos a ámbito regional, éramos también para toda Andalucía, y más tarde, en 2012, ya decidimos que ámbito nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque estas mujeres pueden contactar con nosotros desde cualquier punto de España, no podemos decirle que no, ¿no? Entonces, los proyectos ahora mismo están subvencionados, una parte por el Ministerio de Derechos Sociales, otra parte por el Ayuntamiento de Málaga y otra parte por entidades privadas como Fundación La Caixa.
Aún así. O sea que vuestros programas llegan a todo el territorio español, ¿entonces? A todo el territorio español, sí. Es cierto que porque solamente tenemos sede física en Málaga, que cuando no podemos atender a los niños, no pueden venir, no pueden desplazarse, se les atiende dependiendo de la edad. Si son mayores de 7 u 8 años, podemos trabajar con ellos de forma telemática. O sea, pues tenemos sesiones con ellos semanales, con juegos, con no sé qué, para intentar, ¿no? Y si son más pequeños o no son suficientemente, no tienen una madurez suficiente, pues trabajamos con las madres. O sea, intentando solucionar los problemas del día a día, explicarle a las madres el porqué. Porque claro, hay una cosa, las madres acaban de salir de un círculo de violencia enorme, y entonces los comportamientos de su hijo los ven como que son igual que el padre. No, lo han aprendido, se relacionan así porque han aprendido la violencia. Entonces trabajamos con las madres explicándole y bueno, dándoles pautas de comunicación y pautas de relación para estar con los hijos. Comentabas al principio que sois profesionales en educación, psicología. ¿Qué ramas son las que profesionales son las que trabajan en Demeter? Bueno, pues son psicólogas todo especializado en violencia de género, y aparte tienen que recibir la formación que nosotros hacemos en Demeter, psicólogas, trabadoras social, también tenemos pedagogos, y yo que soy psicopedagoga. O sea, todo del ámbito social. Somos, las psicólogas, por ejemplo, no son, aunque son psicólogas clínicas, pero no ejercen como psicólogas clínicas en Demeter. En Demeter es más social. O sea, nosotros consideramos que ni la mujer ni los hijos tienen ningún problema clínico, ¿no? Lo que tienen es un problema, pues, por la situación que han vivido. Que no deja de ser un delito si una persona agrede a otra, ¿no? Entonces, bueno, si detectamos alguna cosa, pues por supuesto, derivamos. Trabajamos en red con los distintos distritos sanitarios, con los centros de servicios sociales. Os coordináis, ¿no? ¿Qué? Que coordináis con otro agente, sí, coordinamos. ¿Y qué necesidades ve cuando trabajáis por ejemplo, con niños, ¿no? ¿Qué necesidades estáis detectando desde la entidad? Bueno, cuando trabajamos con niños, sí, parece extraño lo que voy a decir, pero cuando empezamos era como más fácil. O sea, no teníamos oposición de los padres para poder trabajar con los hijos, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, que va cambiando la ley y van adaptándose a la ley, ¿no? Entonces, cada vez nos cuesta más trabajo. O sea, porque, bueno, es verdad que durante el proceso, cuando la mujer interpone una denuncia, los hijos pueden ser atendidos. Pero después en la sentencia depende. ¿De qué? Depende de que tengan, bueno, del tipo de custodia que tengan, que le hayan concedido, del régimen de visita, y que no hayan puesto que al mantener la patria potestad los dos, porque una cosa es estoy un poco... O sea, si mantienen la patria potestad los dos, pues resulta que todo lo referente a salud, a escolarización, a todo eso, tienen que estar de acuerdo los dos. Y eso no suele pasar, ¿no? Aunque la madre tenga la custodia, nos lo complica muchísimo, porque claro, él se va a negar siempre a que lo atiendan a los niños y más en un servicio así. Madre mía. Entonces, ¿Y cómo llegáis hasta ellos? A través de las madres, ¿no? Nosotros, bueno, trabajamos en general pues con todos los servicios sociales, da igual de donde sean, y entonces ellos detectan un caso, o en el instituto de la mujer, o en el Ayuntamiento de Málaga, o de cualquier sitio, digo Málaga porque es donde... Y entonces, bueno, ellos trabajan con la mujer, y allí la mujer pide atención para su hijo, y entonces nos los derivan. Vale. Pero todo eso, como decías antes, dependiendo mucho de cómo haya quedado en la sentencia del régimen de visita. Claro, ¿no? Efectivamente, porque si el padre tiene que atender a los hijos, tiene la custodia, aunque sea de la madre, pero la patria potestad le dicen que ellos pueden decidir, es muy difícil que quieran que los atendamos. Es muy difícil. Pues ya eso dice mucho, ¿no? Eso dice mucho, pero a nosotros, a los demás parece que no le dice tanto. Y entonces, bueno, es complicado, es muy complicado. Además, cada día es más complicado. Bueno. Se está volviendo muy difícil, muy difícil.
Muy difícil por eso. Hay que seguir además, haciendo cosas para cambiar este tipo de actitudes, ¿no? Este tipo de... Sí, lo que pasa es que, bueno, hemos llegado a recibir amenazas incluso de abogados. Wow. No han denunciado por trabajar con los niños, en fin. Es difícil. Se está complicando mucho en ese sentido porque, bueno, avanzamos en una cosa y van cambiando a otra. Pues sí. ¿Y con las mujeres? ¿Qué necesidades detectáis? ¿Qué apoyo más os piden mayoritariamente o más frecuentemente? Las mujeres son atendidas como mujeres víctimas, son atendidas por los servicios que correspondan, ¿no? Nosotros las atendemos como madres. O sea, nosotros incluso cuando hacemos formaciones con ellas o hacemos sesiones con ellas con un programa que tenemos que se llama A mí también me duele, que es para que comprendan lo que están pasando sus hijos y por qué actúan de esa forma, pues trabajamos con ellas como madres. ¿Qué pasa con ellas? Que nadie le ha dicho, porque todo el mundo intenta, bueno, pues trabajar a nivel psicológico o a nivel económico, nadie le ha dicho a lo que se van a enfrentar, que a unos hijos, pues, oye, a una hija que han vivido en un ambiente de violencia y que muchos han interiorizado la violencia. Y que cuando sale el maltratador del círculo en el que se encuentra, pues resulta que esos niños han visto que la violencia además produce enseguida un beneficio para ellos. Por ejemplo, si el padre tira un plato de comida, ve cómo la madre se asusta y cómo la madre le hace la comida que él quiere. Y entonces, bueno, pues cuando el padre se va, ellos empiezan a actuar de la misma forma, en muchísimos ¿Repiten casos. patrón? Repiten patrón, que puede ser por muchas causas. Entre ellas también puede ser porque ellos no han sido hijos, no lo han dejado ser hijos. Lo han convertido en adultos. Es decir, ellos han tenido que proteger a la madre. Ellos en algún momento han protegido a la madre de los golpes, de los gritos, de los insultos. Entonces después, claro, tampoco admiten las pautas de ella. Oye, si yo te he protegido, tú ahora no me vas a decir lo que tengo que hacer. Y después en las visitas pues se encuentran con que el maltratador, no, si tienes que estudia con tu madre, de eso se encarga tu madre, si tienes que hacer esto, eso es tu madre, tú aquí vienes a pasártelo bien porque ella está loca y porque ella, etcétera, etcétera, etcétera. Wow. Entonces es muy complicado. Es muy complicado. Qué complicado. ¿Y a nivel social? ¿Cómo está el apoyo ahora? ¿Cómo percibís el apoyo ya que vais a la parte de la educación, ¿no? A los institutos, a los colegios? ¿Cómo veis ese apoyo? A nivel social, sinceramente, lo percibimos últimamente muy mal, muy mal. Incluso, bueno, nosotros estamos de financiación muy, muy regular, que, en fin, no sabemos lo que nos va a pasar este año, porque hay como otras cosas más importantes. Realmente, bueno, pues todos los problemas sociales son importantes, ¿no? Pero parece que es como todavía un problema tabú. Nadie quiere que su vecino, su amigo o su hermano lo consideren víctima de violencia de género. Eso se oculta. Con lo cual, si cualquier entidad pide un proyecto o solicita pues socios, solicita pues financiación para niños, pues bueno, que estén en situación de vulnerabilidad extrema, necesiten dinero para comer, no hay problema, o sea, para eso se hace. Pero para ayudar a estos niños no se hace. No se hace. La gente no quiere ser socio, no quiere que lo identifiquen con la violencia de género. La gente está, como reacia a todo esto, ¿no? Entonces nos encontramos con muchísimos problemas de financiación y de todo. Esto es espantoso. Bueno, esperemos. Que no sabemos hasta qué punto vamos a poder seguir. Confiemos en que, que en el programa de hoy hayamos tocado fibras sensibles y podáis continuar trabajando. Hasta aquí podemos seguir. Te agradezco muchísimo, Maite Pérez Caballero Molina, gestora y directora de los programas de Mete por la Igualdad, por este ratito, por trasladarnos esa valiosa labor que hacéis y esas necesidades que esperamos que podamos el resto de la sociedad apoyaros para que continuéis intentando cambiar esas vidas de esas familias que tan necesarias son. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias a ti. Hasta otro día. Gracias. Hasta luego. Damos paso ahora a nuestra sección de noticias de salud y ciencia.
cómo la fisioterapia contribuye a un envejecimiento saludable. En un contexto donde la población española está envejeciendo a un ritmo muy acelerado, la fisioterapia emerge como una disciplina y herramienta fundamental para mantener la salud y el bienestar de las personas mayores. Mediante el tratamiento y la educación adecuada, los fisioterapeutas ayudan a prevenir caídas y lesiones, que son dos de las preocupaciones más comunes en este grupo de edad. Promover el uso de esta disciplina dentro de las estrategias de salud pública para el envejecimiento saludable es esencial, ya sea porque buscan mantener una vida saludable o enfrentarte a las limitaciones que vienen con la edad. La ayuda de los fisioterapeutas es fundamental para conseguir una mejora integral en el bienestar de nuestros mayores. Un paso adelante en la comprensión del sarcoma de Ewing. Unos investigadores han hecho un importante avance en este estudio de este sarcoma de Ewing, el segundo tumor óseo más frecuente entre niños y adolescentes. Esta nueva investigación ha sido realizada por un equipo en Cataluña y se han empleado técnicas multiómicas, que son transcriptómicas y proteómicas, entre otras y de otras clases, para descifrar los mecanismos que impulsan la metástasis de este tipo de tumor, principal causa de la baja supervivencia en este tipo de cáncer. Arándanos y salud excretora. Es fundamental resaltar que los estudios sobre la influencia de los arándanos en el mantenimiento de la salud del tracto urinario han arrojado resultados diversos. Varios estudios indican que el consumo frecuente de estos productos del arándano podría relacionarse con una disminución en la recurrencia de las infecciones del tracto urinario en determinados grupos de mujeres. No obstante, las revisiones sistemáticas y el metaanálisis han determinado en otros estudios que la evidencia no es suficiente para asegurar con certeza que los arándanos actúan directamente sobre las infecciones del tracto urinario. Y por último, nuevas perspectivas sobre el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es la segunda neoplasia más frecuente entre los hombres a nivel mundial. Aunque su incidencia es elevada, el cáncer de próstata se caracteriza por una considerable heterogeneidad en la clínica, en los síntomas, en la morfología y en su molécula. Entre los factores de riesgo conocidos y que no son modificables, como son la edad, la etnia y los antecedentes familiares, desempeñan un papel fundamental. Sin embargo, también se han identificado otro tipo de factores modificables, como puede ser la actividad física y el síndrome metabólico como posibles intermediarios, particularmente la conexión entre enfermedades coronarias y el cáncer de próstata. No obstante, el impacto de la dieta, la obesidad y el tabaquismo sigue sin estar completamente aclarado. En un estudio reciente se ha conseguido identificar a través de análisis metabolómicos biomarcadores potenciales relacionados con el riesgo de desarrollar cáncer de próstata, lo que sin duda ayudará a un diagnóstico precoz. Y llegamos al final de nuestra botica de hoy. Esperamos haberles ayudado a conocer un poco mejor qué podemos hacer para educar en la no violencia y tener pues un ambiente, una sociedad más amable, más justa, más equitativa, más igualitaria desde aquí, desde la botica. Esa ha sido nuestra intención. Ya saben, recuerden, les esperamos aquí la próxima semana en la onda local de Andalucía, en Radio Casares, en nuestro programa que cuida de su salud. Hasta entonces, cuídense mucho.